Tetragonisca angustula. En Colombia, el vacío taxonómico en relación a las abejas nativas sin aguijón es grande. Es necesaria la publicación de listas de diversidad de especies y su distribución actualizada, así como el fortalecimiento de los métodos de identificación usados por los meliponicultores. Urge una normativa nacional ambiental para la meliponicultura que facilite, incentive y regule esta práctica, promoviendo así el uso sostenible de las abejas sin aguijón en el territorio colombiano, según el reporte Humboldt de Biodiversidad del 2020. De lo anterior sentimos que es necesario que ustedes entiendan que las abejas son un grupo de artrópodos muy diverso y que las selvas tropicales a nuestro alrededor resguardan muchas especies que tienen un potencial económico y biológico que es desperdiciado debido a la ignorancia sobre el tema. Así pues, hoy vamos a hacer el dibujo de Tetragonisca angustula y a discutir algunas de sus características más importantes. Tetragonisca angustula es una pequeña abeja eusocial sin aguijón que se encuentra en América Central y América del Sur. Es conocido por una variedad de nombres en diferentes regiones, por ejemplo, jataí, yatei, jatí, virginitas, angelitas, angelitas inglesas, españolitas, mariola, chispizas, virgencitas y mariolitas. Una subespecie, Tetragonisca angustula fiebrigi, ocupa diferentes áreas en América del Sur y tiene una coloración ligeramente diferente. T. angustula es una abeja muy pequeña y construye nidos discretos, lo que le permite prosperar en áreas urbanas. También produce grandes cantidades de miel y por lo tanto los apicultores lo mantienen con frecuencia en colmenas de madera. Las colmenas de Tetragonisca angustula a menudo se pasan por alto, y dado que la abeja carece de aguijón, no se considera una amenaza para los seres humanos. Tetragonisca angustula es un miembro del clado Hymenoptera, que es uno de los 4 órdenes de insectos más grandes. Pertenece a la familia Apidae, subfamilia Apine. Junto con otras especies de la tribu Meliponi, Tetragonisca angustula es una abeja sin aguijón eusocial. Hay aproximadamente 550 especies conocidas en este clado, la mayoría de las cuales se encuentran en el neotrópico, es decir, la zona tropical del continente americano que abarca desde México hasta Argentina, incluyendo todas las islitas del Caribe. Tetragonisca angustula tiene 2 subespecies descritas, Tetragonisca angustula fiebrigi y Tetragonisca angustula angustula, que se diferencian por coloración y distribución geográfica, siendo la segunda ubicada más al norte, mientras que fiebrigi más hacia el sur. Tetragonisca angustula es una abeja excepcionalmente pequeña, de unos 4 a 5 milímetros. Junto a todas las demás abejas de la tribu Meliporini, no tiene aguijón y tiene una venación alar reducida y penicilla, cerdas en las patas. Las abejas guardianas, que constituyen entre el 1 y el 6% de cada colmena, pesan más que las recolectoras en un 30% y tienen cabezas más pequeñas, así como patas traseras más largas. Notable para el clado de abejas sin aguijón, Tetragonisca angustula tiene un dimorfismo de tamaño pronunciado entre las castas de reina y obrera. Tetragonisca angustula tiene una gran distribución de hábitat en América Central y América del Sur. La especie se ha encontrado tan al norte como México y al sur hasta Argentina. Ha sido etiquetada como una de las especies de abejas más extendidas en el neotrópico. La subespecie Tetragonisca angustula fiebrigi se encuentra más en el hemisferio sur, ocupando partes de Brasil, Argentina y Paraguay y otros países del cono sur. La subespecie Tetragonisca angustula tiene mayor presencia en Brasil y se encuentra más en el hemisferio norte, ocupando Panamá, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, etc. La distribución de Tetragonisca angustula se superpone con muchas otras especies de abejas sin aguijón nativas, con una correlación especialmente grande con la distribución de Paratrigona subnuda en Mesoamérica. En la selva atlántica, la deforestación para las plantaciones de caña de azúcar es extensa y contribuye a la escasez de Tetragonisca angustula en esta zona, así como a la abeja sin aguijón Melipona scutellaris. Los nidos de Tetragonisca angustula se encuentran en muchos entornos diferentes.
Sus nidos son los nidos de abejas predominantes en la recuperación de hábitats forestales, pero también están presentes en bosques estructurados, bosques agotados y entornos urbanos. Al igual que otras abejas sin aguijón, Tetragonis cangustula encuentra cavidades preexistentes, como agujeros en los troncos de los árboles, cavidades en las paredes o incluso nidos de hormigas o termitas abandonados para sus nuevos sitios de anidación. En la cordillera de los Andes se ha documentado que puede anidar hasta los 2000 metros de altitud sobre el nivel del mar, específicamente en Colombia, siendo cultivada para apicultura en diversas regiones del país como Cundinamarca y Boyacá. Ciclo de colonización. Una colonia de Tetragonis cangustula solo se reproducirá una vez al año, a diferencia de muchas abejas que pueden reproducirse 4 o 3 veces al año. El ciclo de colonias más grande ocurre durante el verano en América del Sur y la mayoría de las nuevas crías eclosionan entre diciembre y marzo. Esta época del año coincide con las mejores condiciones de alimentación, lo que garantiza que se pueda proporcionar suficiente alimento a las larvas de la nueva colmena. Cada colonia tiene una reina reproductiva para aparearse y poner huevos. Las colonias se fundan por enjambre. Una reina joven y una pequeña fracción de obreras dejan el nido madre por un nuevo sitio de anidación. Antes del enjambre, abejas exploradoras buscan cavidades adecuadas en el área que rodea el nido madre. Esta exploración suele durar entre 2 días y 2 semanas. Los nuevos sitios de anidación se encuentran a unos pocos cientos de metros del nido madre para permitir el contacto continuo con el nido madre, que puede durar desde una semana hasta 6 meses para Tetragonis cangustula, que es más largo que muchas otras especies de abejas. Los recursos se transfieren del nido madre al nuevo nido, incluyendo polen, miel y cerumen, pero el nuevo nido sigue teniendo reservas muy pequeñas en comparación con el nido madre. El cerumen, que proviene del nido madre, es una cera que se usa para sellar grietas y agujeros en el sitio del nuevo nido. Una colmena de enjambre puede tener hasta 10.000 abejas, pero menos del 10% se traslada al nuevo nido. Algunas obreras ayudan a establecerse en el nuevo sitio del nido y luego regresan al nido madre en unos pocos días. La colonia madre no puede producir otro enjambre mientras el nuevo nido dependa de él, por lo que una vez que se establece el nuevo nido se corta la conexión. Una vez que se encuentra un sitio de anidación, se debe limpiar la cavidad existente. Una vez que el contenedor preexistente está listo para ser habitado, las obreras construyen varios paneles de cría horizontales en el centro del nido. Esta cámara de cría está rodeada por capas de cerumen, llamado involucro, que ayuda a mantener el clima constante en la cámara de cría. Las abejas sin aguijón agregan un tubo de entrada distinto a sus nidos. Este tubo también está hecho de cera y se cree que ayuda a protegerse de los depredadores. El tubo mide en promedio de 2 centímetros de largo y 0.6 centímetros de diámetro y, a menudo, se cierra durante la noche. Se ven abejas soldado custodiando esta entrada a todas horas. Apareamiento. Después de limpiar y construir el nido, la reina virgen se va para buscar pareja. Antes de irse, la reina realiza un vuelo de orientación para ayudarla a encontrar la colmena después del apareamiento. Después del vuelo, este vuelo es una serie de círculos en el aire con la cabeza de la reina mirando hacia la entrada del nido. La reina virgen parte en su vuelo nupcial alrededor de los 7 a 15 días. En algunos casos las reinas salen en un segundo vuelo nupcial apareándose con otros machos. Se cree que los machos se juntan en muchas colonias diferentes para formar agregaciones reproductivas compuestas por cientos de machos, lo que le daría a la reina la oportunidad de comparar varias parejas y encontrar al mejor candidato, o como diríamos los biólogos, de mantener un acervo genético sano y altamente variable. Las agregaciones más grandes también podrían tener más éxito para atraer rápidamente a una reina virgen debido a la mayor cantidad de feromonas masculinas presentes, lo que hace que el vuelo nupcial sea más corto. Las reinas tienden a regresar al nido de 2 a 7 días después de irse para comenzar la oviposición. Como muchas otras especies de abejas sin aguijón, las obreras de Tetragonus
Tetragonisca angustula realizan diferentes actividades según la edad. El promedio de vida de las abejas obreras es de alrededor de 21 días, pero muchas logran vivir hasta los 60. Las primeras tareas que realizan las abejas obreras incluyen mantener a la reina, rodearla en la colmena y ayudarla en la oviposición. Las abejas jóvenes de 1 a 15 días de edad también ayudan a poner cerumen en los paneles de cría y limpiar el nido. El comportamiento de búsqueda de alimento comienza aproximadamente 16 días después de que emerge un trabajador y continuará por el resto de la vida. El comportamiento de acicalamiento y la manipulación de la resina son más comunes en las abejas más viejas, entre 20 y 55 días de edad. Las abejas obreras realizan muchas acciones a lo largo de sus vidas, y aunque la edad divide a las trabajadoras entre diferentes tareas, aún se realiza una gran superposición de trabajos al mismo tiempo. Sin embargo, las abejas obreras no protegen la colmena, ya que este trabajo se deja a las abejas soldado, que son más grandes. Si bien la existencia de una casta de soldados es bien conocida en hormigas y termitas, hasta el 2012 el fenómeno era desconocido entre las abejas. Cuando se descubrió que Tetragonisca angustula tiene una casta similar de especialistas defensivos que ayudan a proteger la entrada del nido contra intrusos, los investigadores realizaron investigaciones posteriores que demostraron que al menos otras 9 especies poseen tales soldados, incluyendo Tetragonisca fiebrillii y Friesiomelita longipes, con guardianas no solo más grandes, sino que también a veces de un color diferente al de los trabajadores ordinarios. El comportamiento de lactancia junto con la oviposición se conoce como el proceso de provisión y oviposición, que se abrevia como POP por sus siglas en inglés. Antes de que ocurra la oviposición, las obreras llenan las celdas de la colmena con comida, que variará dependiendo de la función del individuo. Una vez que el huevo se coloca en la celda, se cubre y no se vuelve a atender. Entonces, cualquier diferencia entre las abejas durante su desarrollo inicial debe provenir de las diferencias en el ambiente dentro de las celdas, especialmente el espacio y el alimento disponible. El tamaño de las celdas y la cantidad de alimento en la celda es el principal factor determinante en el tamaño y la casta a la cual la abeja va a estar asociada el resto de la vida. Por lo tanto, las obreras de Tetragonisca angustula cumplen su papel más importante incluso antes de que se coloque un huevo en una celda. Básicamente ellas designan cuáles huevos serán candidatas para ser reinas, soldados u obreras. Las obreras machos, soldados y reinas son todos morfológicamente distintos en Tetragonisca angustula, aunque en nuestro dibujo solo estamos planteando a la obrera típica. Estas diferencias son el resultado de varios entornos de desarrollo que se encuentran en la celda de cría de larvas. Obreras. El porcentaje promedio de obreras en una cría de Tetragonisca angustula es de alrededor del 83.6%. Si bien las proporciones pueden variar ligeramente de un nido a otro, los trabajadores constituyen la mayoría de cada camada. El tamaño de sus celdas y la asignación de alimentos generalmente se consideran la línea de base para las comparaciones con las otras castas, ya que la mayoría de las celdas en un panal de Tetragonisca angustula es para las obreras. Soldados. De los trabajadores producidos, alrededor del 1 al 6% son del tamaño de un soldado. Los soldados ocupan las celdas en el centro del panal y las abejas obreras llenan estas celdas con comida extra en comparación con las obreras normales. Este es un ejemplo en el que la disponibilidad nutricional durante el desarrollo afecta el desarrollo larvario por vías epigenéticas. Zánganos, machos o drones. Se ve una compensación entre la producción de trabajadores y machos dentro de una camada. Los machos se producen en niveles más altos cuando aumenta la disponibilidad de alimentos, porque se les da más alimento a sus celdas, lo que significa que los machos a menudo se producen a fines de verano, entre febrero a abril cuando la comida es abundante. Alrededor del 16.3% de cada cría consiste en machos,
pero esto cambia según la temporada y disponibilidad de alimentos. Los machos no ayudan en la colmena después de haber madurado, sino que dejan el nido para reproducirse y morir, por lo que nunca regresan. La inversión en su crecimiento está dirigida a la posibilidad de que los machos transmitan sus genes y por lo tanto los genes de la reina y de las obreras durante la reproducción con reinas vírgenes de otras colmenas. Reinas. Las reinas son raras en una cría, ya que solo se necesita una reina apareada para cada colmena. Se estima que el 0.2% de una cría está compuesta por reinas, y esta tasa no varía con las estaciones. Las reinas se crían en celdas más grandes, conocidas como celdas reales, que se construyen al borde de una colmena. Comportamiento. Comunicación. Las abejas de Tetragonis cangustula no tienen una forma de comunicación fácilmente observable. Si bien deben cooperar en la colmena para realizar varias tareas en grupo, muchas tareas se realizan individualmente. Se han probado las señales olfativas en relación con el reconocimiento de compañeros de nido y en la ubicación de alimentación, pero no se pudieron establecer vínculos sólidos. Las señales químicas juegan un papel en las actividades de búsqueda de alimento, ya que las obreras eligen polinizar plantas que han sido visitadas previamente por otros recolectores, pero esta es una forma indirecta de comunicación. Alimentación. Los recolectores buscan principalmente néctar, polen y resina vegetal. Los niveles de actividad de forrajeo son similares para los recolectores de polen, néctar y resina. Los niveles de actividad más altos se encontraron alrededor del mediodía. Se ha estimado que las distancias de alimentación están por debajo de los 600 metros, lo que es relativamente corto en comparación con las especies de abejas más grandes. En muchas especies de abejas sin aguijón, las abejas recolectoras reclutan compañeros de nido para áreas de alimentación rentables de polen y néctar. En Tetragonis cangustula, sin embargo, este reclutamiento es débil. Las recolectores de Tetragonis cangustula aprenden de sus propias experiencias personales, pero no obtienen información de sus compañeros recolectores, lo que implica que la danza de comunicación no es un rasgo común en las abejas. Esta dependencia de la experiencia personal para encontrar comida junto con la falta de actividad observable de búsqueda de alimento en el grupo los etiqueta como recolectores solitarios. Las abejas de Tetragonis cangustula visitan una gran cantidad de plantas para encontrar alimento. Las abejas sin aguijón en general son muy importantes en la polinización del 30 al 80% de las plantas del bosque húmedo tropical y relacionados. Y Tetragonis cangustula es una de las abejas sin aguijón más extendidas en América del Sur. En un estudio en Brasil se observaron abejas de Tetragonis cangustula en 61 plantas diferentes, 45 de las cuales fueron visitadas casi exclusivamente por esta abeja. Se cree que la fuente de alimento más importante de Tetragonis cangustula es Schinus terebincifolius o pimientero brasileño. También se visitaron grandes cantidades de plantas de Astereaceae, como las caléndulas, y Melisea, como las caobas y cedros. Los tipos de polen de diferentes plantas varían en tamaño y textura superficial, lo que hace que la miel de Tetragonis cangustula sea distinta dependiendo de la distribución geográfica de las plantas que poliniza. Defensa del nido. La entrada del tubo de cera en cada colmena de Tetragonis cangustula proporciona una gran ventaja con respecto a la protección contra invasores. Entre 2 y 45 soldados están estacionados en esta entrada en todo momento. Hay dos tipos de soldado en Tetragonis cangustula. Un tipo se parará en el tubo y detectará abejas de la misma especie que no pertenecen a la colmena. El segundo tipo flotará cerca de la entrada del nido y se defenderá de los intrusos voladores que no sean de la especie de Tetragonis cangustula. Lo cual nos lleva a el reconocimiento de compañeros de colmena. Las abejas guardianas son extremadamente buenas para diferenciar entre individuos extraños. Un estudio realizado en 2011 encontró que Tetragonis cangustula es mejor en el reconocimiento de compañeros de nido que todas las demás especies de abeja que se han estudiado hasta la fecha. No cometieron errores al reconocer las abejas que pertenecían y nunca rechazaron a un compañero de nido.
Fueron engañados por aproximadamente el 8% de las abejas que no eran compañeras de nido y que intentaron entrar a la colmena, lo que es bastante bajo en comparación con otras abejas. Los guardias de Tetragonis angustula también son mucho mejores que la abeja obrera promedio para reconocer a sus compañeros de nido en la entrada de la colmena. Cuando se colocan experimentalmente en otros contextos lejos de la entrada de la colmena, los errores de reconocimiento aumentan considerablemente. Esto demuestra la importancia del reconocimiento individual durante momentos específicos, pero también muestra que las abejas de Tetragonis angustula generalmente no distinguen entre sus compañeros de nido y otros miembros de su especie. Todavía se está realizando investigaciones sobre cómo los guardias diferencian entre abejas, pero el olor a la resina propia parece tener un efecto en el reconocimiento, lo cual explicaría la razón por la cual cuando se colocan en otros contextos comienzan a equivocarse. Conflicto entre reinas y obreras. Mientras que la reina en una colmena de Tetragonis angustula pondrá la mayor parte de los huevos, algunas obreras también tienen la capacidad de desarrollar y poner huevos fértiles. A diferencia de los huevos reproductivos, estos huevos de obrera no tienen retículo y por lo tanto se convierten en zánganos. El conflicto entre la reina y la obrera surge por la competencia para poner huevos en el número fijo de celdas en el nido. Cuando la reina produzca más huevos, habrá más obreras para construir más celdas, y las obreras podrán poner un huevo en las celdas abiertas. Sin embargo, la reina pone huevos de forma irregular a lo largo del año, por lo que el número de celdas abiertas fluctuará. Sin embargo, la reina intentará poner huevos en tantas celdas como pueda, disminuyendo la oportunidad de que las obreras pongan sus propios huevos. Trabajan rápido durante la oviposición y en algunos casos, las reinas se comen los huevos de las obreras para hacer más espacios para los propios. La reina es dominante en este conflicto y termina controlando la disponibilidad de sitios de oviposición. Importancia económica de las angelitas. Tetragonis angustula es muy hábil para vivir en entornos urbanos. Pueden construir su nido en una variedad de lugares, incluidos agujeros en los edificios. La mayoría de las veces los humanos ni siquiera son conscientes de la presencia de nidos de Tetragonis angustula y por lo tanto los dejan ilesos. Este mismo estudio mostró que las abejas se refugian dentro de un nido cuando los humanos se acercan, haciéndolas aún menos visibles y disminuyendo el contacto directo entre humanos y abejas. Muchos apicultores se aprovechan de que Tetragonis angustula no posee aguijón y es muy discreta. Los nidos se comercializan ampliamente en América Latina, por lo que Tetragonis angustula se encuentra entre las especies de abejas sin aguijón más cultivadas. La miel producida por Tetragonis angustula se conoce en algunas regiones como miel de angelita. Se dice que la miel contiene propiedades medicinales que se han estudiado en relación con la prevención de infecciones específicas. En lugares como Venezuela, Colombia y Ecuador, el precio de la miel de angelita puede ser hasta 10 veces más grande que la miel producida por las abejas melíferas comunes. Como la mayoría de la miel de Tetragonis angustula se compone de azúcares simples, agua y cenizas. Sin embargo, la proporción específica de estos tres componentes hace que cada miel sea única y puede verse afectada por la estación, el clima y otros factores que afectan a la disponibilidad de flora, así como las propias flores de las cuales ésta obtiene sus recursos. La miel de Tetragonis angustula contiene más humedad que la miel de las abejas melíferas típicas y también es más ácida, lo que le da un sabor complejo. La miel y el propóleo, una sustancia similar al pegamento que las abejas usan como sellador, recolectados por Tetragonis angustula, tienen algunos beneficios para la salud de los humanos. La miel y el propóleo contienen varios químicos que muestran actividad antibacteriana contra una bacteria que causa una infección peligrosa, el Staphylococcus aureus. La miel y el propóleo recolectados en diferentes áreas geográficas tienden a tener diferentes composiciones químicas específicas, pero todas exhiben algún tipo de actividad antibacteriana. Estado de conservación. Los bosques están siendo destruidos en todo el mundo, incluida la selva tropical atlántica
y en general la selva húmeda tropical de la Amazonía, los llanos y el Chocó colombianos. La selva tropical atlántica y otras selvas húmedas tropicales tienen muy altos niveles de biodiversidad, pero la fragmentación humana del bosque está provocando una gran pérdida. Debido a la interconexión del medio ambiente, la pérdida de una planta o un insecto podría provocar la extinción de muchos otros. Como se vio anteriormente, las abejas de Tetragonis angustula son bastante importantes para polinizar muchas plantas y proporcionar miel de alta calidad. Se toman medidas para comprender la dieta de estas abejas y sus nidos para evitar que mueran en un área específica. La conservación del bosque es una prioridad para muchos científicos y conservacionistas, y la supervivencia de las abejas sin aguijón juega un factor importante en el mantenimiento del bosque húmedo tropical de América. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más videos de ilustración natural, aunque generalmente he dibujado aves hasta el momento. Sin embargo, esto lo hice a pedido por el Día Internacional de las Abejas. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo, y nos vemos en una próxima oportunidad.